¿Cómo está siendo tratado el derecho penal tributario en el Perú? Pues poquitísimo. Ninguna de las sentencias o de las pocas sentencias, salvo de Lambayeque, llegan al Perú. O sea, llegan a ser sentencias de la Corte Suprema. Mucho se ve en regularización tributaria. Así que acudo al Tribunal Supremo Español y a las Cortes de España para traerles casos que han sido tal vez escuchados por todos, pero quiero bajarlos un poco al Perú, ¿no? El primero es el caso Shakira. Shakira, lo que me pueden ver, Shakira, la cantante colombiana, fue acusada por la agencia tributaria española, que es nuestra especie de SUNAT, por el no pago de impuestos entre 2012 y 2014. Ella omitió declarar 14.5 millones de euros. Y aquí hago un paralelo. En España se regula a través del artículo 305, inciso 1 e inciso 4 del Código Penal español los temas de delitos tributarios o delitos contra la hacienda pública. Aquí hay una ley especial, esto. Rarísimo porque antes estaba en el Código Penal, fue sacado a comienzos de los 90 y ahora está en el decreto legislativo 813, Ley Penal Tributaria para futuros actos, en los numerales del 1 al 5. Es más, el 305.1 habla del injusto penal tributario y el 305.4 habla de la regularización tributaria. Lo que nosotros no tenemos incluso aquí. Nosotros no tenemos en la legislación penal la regularización tributaria, sino la tenemos en el artículo 189 del Código Tributario. ¿Por qué esa diáspora en nosotros, la diferencia en los españoles? No tengo la menor idea. Pero aquí hay una gran pregunta. ¿Los delitos tributarios se pueden realizar por acción o omisión? Lo planteo porque se planteó en el caso Shakira. ¿El simplemente dejar de pagar tributos configura un delito? ¿O tiene que haber algo más? El hecho de realizar boletas falsas, ¿cómo quedan los concursos con otros delitos como estafa y falsificación de documentos? De ya doy una respuesta. Yo estoy lanzando varias ideas y algunas respuestas que espero que ustedes me digan, no, Pedro, estás completamente equivocado, y hacer una dialéctica bonita. Para mí hay un concurso medial en clave de concurso aparente entre la falsificación de documentos, a veces públicos, con el delito de defraudación tributaria. Lo mismo ocurre con una falsificación de delito de falsificación de documentos privados del 427, 428, con los delitos, por ejemplo, de estafa. Y aquí sucede lo mismo. Cuando estamos hablando de delitos de defraudación tributaria por acción, comisivos, estamos hablando necesariamente de la creación de partidas o balances falsos y la creación de documentos públicos o privados falsos, ya sea la declaración jurada que se ingresa a través de las plataformas electrónicas o las declaraciones juradas que se ingresan a través de recibos, entre otros. Estamos hablando de actos comisivos a través de documentos privados. Después se puede discutir si es privado o público, pero casi siempre hay un concurso medial. En el caso de Shakira se conversó un poquito esto, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de rendimiento del delito tributario? Y efectivamente, la omisión de declarar impuestos ¿es en sí un delito tributario o no es un delito tributario? Y les pasé 2 PPTs. Un PPT de una ponencia que hice hace un par de años en el Congreso de Derecho Penal Económico del Gobierno de España, en Salamanca, donde hablo un poquito de estos temas, y el PPT actual que tan gentilmente Marcelo está compartiendo. Hay una sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo Español del 2 de junio del 2005, ejemplificada por Subaldía Espinar, que posiblemente tiene la tesis en los 70 más antigua sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que señala que se necesita una estrategia engañosa, vale decir, el solo no pagar impuestos no puede constituir un delito. Tiene que haber una estructura engañosa en el injusto penal. Posición claramente compartida por el Perú.
y es que amplificada en otros casos en el caso Shakira. Sin embargo, la justicia en España no se diferencia mucho de la justicia de aquí. Y los efectos de prevención general de tener a una persona en el banquillo de los acusados causa un efecto de prevención general, vale la redundancia, en el ciudadano en común. Un efecto de prevención especial, negativo. ¿Qué pasa? Que Shakira tenía mucha razón cuando dijo: me dejaste con la abuelita en la casa y en las deudas en Hacienda, efectivamente, ¿no? El cambio de residencia de España a Miami le puede haber traído algunas consecuencias, ¿no? Pero ella indicaba que residió solamente 183 días en España, ¿no? Que es más o menos la mitad de año, lo que lo obligaba a tributar en el país. Pero ella argumentaba que su residencia principal estaba en Bahamas y que por eso debía tributar en Bahamas. Ahora la pregunta es: ¿qué ocurre? ¿Qué lecciones podemos traer para el derecho tributario aquí? ¿Los no domiciliados responden tributariamente en el Perú, sí o no? Responden en los casos de que la acción por la que respondan o el trabajo por el que respondan se haya originado o se desempeñe en el Perú. Literal. Los efectos se desarrollen o se perciban o los frutos se vean en el Perú. Excelente. Pero el régimen de migrantes tiene una particularidad. Los no residentes tributan en el Perú si están determinado número de días, más de 180 y tantos. Entonces, la no tributación de migrantes puede llevar a un delito tributario, sí, y el caso Shakira es un ejemplo de esto. Los no domiciliados que ejercen efectos, disfrutan rentas en otro país que no están, en otro país, por ejemplo, disfrutan tienen su residencia tributaria en Bahamas, o en paraísos fiscales en Panamá. Perdón, Panamá no es un paraíso fiscal, ¿no? Justo hablaba con una jueza panameña y decía: no, Panamá simplemente es muy fácil, con $100 eres un offshore. Entonces, si tienes tu residencia como no domiciliada en un país extranjero, pero aquí goza de los tributos, respondes aquí. El hecho de no pagar tributos aquí como impuesto a la renta te obligaría, si es una estructura engañosa, a un delito tributario. Y eso es un poquito lo que se establece en el caso Shakira. A ver, el tema del caso Shakira es lo que ha pasado en todos los casos. Se llegó a un acuerdo con las autoridades fiscales a nivel de una especie de determinación anticipada y conclusión anticipada de juicio oral. Ella aceptó a pagar la multa y el delito quedó ahí. Evitó ir a prisión. Pero claro, el tema de ahí es la regularización tributaria, que la regulación tributaria es igual que aquí, según el acuerdo plenario de... ¿Alguien sabe qué acuerdo plenario es? En que regula el tema de la regulación tributaria del delito tributario. 2009, excelente. ¿Ya? A ver, entonces ya se va planeando en el primer caso Shakira. Estos casos son los más grandes, ¿no? Los que se van diciendo que un no domiciliado puede ser responsable penalmente de un delito fuera de su domicilio. ¿Cómo podríamos aplicar esto nosotros? En el caso de la gran migración china que hay en el Perú a través del Bank of Hong Kong, el Bank of China, el tema de las hidroeléctricas y el puerto de Chancay. Estas personas no domicilian aquí, y las personas que hacen toda la importación de China. Sabemos efectivamente que el 56% de las exportaciones van a China. Entonces los no domiciliados, que serían los chinos aquí, tienen que rendir tributariamente. Le dejo a mi querida amiga Juliana la posibilidad de que se encargue de la defensa penal de estos chinos aquí. El caso de CR7 es un caso también de evasión de impuestos, pero aquí no fue los impuestos a la renta, sino los impuestos a los derechos de imagen. Los derechos de imagen generan ¿qué?
en el ámbito de derecho de la competencia o los derechos del consumidor, derecho de autor, genera regalías. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo constituyó una empresa que se llama CR7 Soy Papi, por así decirlo. Y CR7 Soy Papi tenía residencia, CR7 Soy Papi le compró a Cristiano Ronaldo los derechos de imagen y por tanto las regalías. Entonces CR7 Soy Papi estuvo en varios lugares fuera del país, que entre Andorra y unos lugares bastante bonitos que tienen 100 habitantes y un poquito más. La pregunta es esto: CR7 vivió todo el tiempo en España, pero la empresa CR7 Soy Bonito vivía y domiciliaba tributariamente en otro país, y ellos tenían las regalías. En puridad debían gestionar y pagar los tributos de derecho de imagen por regalías, que actualmente en el Perú ronda el 5%, no es poca cosa. No es poca cosa. Y tendría que pagarlos en España, en Andorra, porque eran ingresos sostenidos fuera del territorio. Pues no. Ocurrió que para España el caso resaltó la presencia fiscal sobre los futbolistas en España, todo el tema que de los jugadores. ¿Qué es lo que dijo España? No hay una diferencia material, rompiendo incluso los temas de velo societario, entre CR7 Soy Papi y Cristiano Ronaldo. Así que lo que están haciendo es una ilusión, un fraude, y no puede ser aplicado aquí en España. La verdad es que tú disfrutas de tu derecho de imagen aquí y por tanto debes pagar aquí. Ahora me dirán: Pedro, ¿y cómo? Bueno, al final aceptó la pena, pero la pena era suspendida porque eso fue solo 23 meses, convenientemente pagó una multa de millones y salió de prisión. Lo mismo se va a ver después con Messi y su padre. Ahora me dirán: Pedro, este es muy bonito, Cristiano Ronaldo, pero ¿cómo se aplica en el Perú? Les cuento una experiencia. Un sujeto X de una asociación civil sin fines de lucro se puso el sueldo de 15.000 soles mediante recibos por honorarios. Tenía que pagar el 8%. Ustedes bien saben que el impuesto a la renta es escalonado. 8, 14, Fallen, a ver, ayúdame con el impuesto a la renta. 8, 17, 14, 21, hasta llegar a 30. El impuesto, como bien saben, en este país 4 de los 12 meses uno trabaja para el Estado, ¿no? Los que generan rentas por encima de los ¿cuánto? De los 40 y tantos mil o 46.000 soles, ¿no? A ver, a partir de los 46.000 soles, pagas el 8%, pero a partir de los 200.000 soles en renta, tú pagas el 30%. Esa es la razón por la cual les adelanto que mi tema de tesis es la necesidad de una teoría cuantificativa y no cualitativa del injusto penal por ese monto, 200.000 soles. En España es por 120.000 euros. Entonces, ¿qué pasaba? Esta persona recibía 15.000 soles con 8% y quería ganar 10.000 soles más. ¿Y saben lo que hizo? Dijo: voy a vender las regalías de mi imagen y tú me tienes que pagar 10.000 soles por las regalías. El impuesto a la renta tiene 18%, de las regalías ¿cuánto paga? 5. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Una ilusión, claramente. Estaba tratando de ganar por regalías lo que claramente era renta. Ahora, eso, que todavía está en discusión, señores, todavía está en discusión, depende de si gana o no. ¿Esto es una evasión fiscal sancionada o solamente puede ser una elusión fiscal? Elusión fiscal entendido como una acción una acción sin importancia que permite a los tributaristas ganar un montón de plata, ¿no? Estrategias para pagar menos impuestos, eso está permitido. Es como si los penalistas no sancionaran por sacar a personas de la cárcel, lo cual es nuestro objetivo, al menos los defensores. Entonces, esto, señores y señoras, ¿es una evasión tributaria punible o no? Si gano el caso les cuento. Y si pierdo, también les cuento. ¿Cuál es
estos temas tributarios. A mí me parece que no es un tema jurídico penal y es un tema de una estrategia fiscal. Caso contrario sería vaciar los derechos de imagen en las regalías y por tanto quitar un derecho constitucional con esa imagen contra un deber impositivo que es tributar. Ahí hay una colisión de derechos, pero vamos a ver lo que nos dice después la justicia. Y finalmente quiero acabar con el caso, bueno, el caso CR7, como dije, igual el caso de Shakira, el CR7 se puede hacer en estos temas, ¿no? La conjunción entre diferentes tipos y regímenes tributarios para ciertas cosas, ¿no? Impuesto a la renta, 8 hasta 30, y regalías 5%. Cuando se cruzan estos dos, ¿cómo van? Lo que pasa es que, claro, nosotros en el mercado peruano no tenemos, pero pronto tendremos, gente que realmente gane fuertes regalías por el derecho de imagen. Pero nosotros podemos ver muchas regalías en el derecho de marcas. Alguien que ha desarrollado mucho el tema de derecho de marcas, por ejemplo, es Suárez Sosa. El derecho de marcas sí permite, pues, esta clase de impuestos. El último, el caso de Lionel Messi, ¿no? El de Lionel Messi, que junto con su padre, que era su representante Jorge Messi, él dijo que nunca pagó impuestos de 2007 a 2009 porque dijo que él no se encargaba de dónde iba su sueldo, solo firmaba los cheques, él solo jugaba la pelotita. Pero si las sociedades offshore que constituía en Uruguay o Belice, que él no tenía la menor idea de nada, y que era su padre, quien me parece que está abajo ahí, pero no sé si lo ven. Él alegó lo que después se conoció como la teoría de la ignorancia deliberada, a la posibilidad, ¿no?, de realizar una imputación de tipo subjetiva en la que se determine si él bastaba o podía ser una especie de conducta neutral o si él debía tener una obligación de tributar y no podía dejarle un asesor financiero. Lo que dijo el tribunal fue que efectivamente él debía saber por qué, porque el sujeto activo en los delitos tributarios era el contribuyente y es imposible que no haya sabido que tenías que pagar impuestos. Creo que ahí exageró un poco el tribunal porque la cantidad y todo parece que existen contadores y representantes. Me parece subir un poco el nivel cognitivo en clave de dolo. Sin embargo, esto es lo que ocurrió, no llegó a ser una sentencia, acabó en conclusión anticipada, pero se determinó que los futbolistas, o se determinó la obligación general de todo el Reino de España de pagar impuestos. Creo que la verdad lo hicieron para también un efecto de prevención general, ¿no? Hay lugares donde la presión tributaria alcanza el 80, 90%, no como Perú, ¿no? La verdad no tributamos casi nada, ¿no? Por eso yo soy de la idea, en clave política, solo los pricos, los principales contribuyentes, que representan más del 50% de la tributación en el Perú, sean los únicos que tributen y no tributen las personas naturales. Después tenemos que conversar eso, porque las personas naturales tienen entre 10, 15 y 17% de todo el impuesto generado. ¿Qué te parece si todo ese impuesto que se genera, que hay muy poco de los profesionales, se vaya a hacer circular la rueda de la economía? O sea, el consumo. En un contexto de un gobierno ineficiente creo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que tiene bastante sentido propuesta de campaña para el 2026. Sí, prendan el aire, por favor, sería genial. Muy bien, entonces estos son los 3 casos más emblemáticos a nivel mundial. Definitivamente hay otros, pero creo que España es un buen referente a esto. Bueno, voy a empezar por esta diapositiva. El artículo 1 del decreto legislativo 813, la ley penal tributaria dice: el que en provecho propio de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. Acá hay varias cosas interesantísimas. Primero, el que nos haría suponer que estamos ante un delito común y no un delito especial o un delito de infracción de deber. Estos son de los pocos casos que en el que y deja de pagar en todo o en parte impuestos que establecen la ley,
ahí tenemos una ley penal en blanco. Cuando dice ley, es la ley de impuesto a la renta, leyes que determinan las alcabalas, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, entre otros. Los impuestos directos e indirectos. Acá el que está hablando de un sujeto activo cualificado. Estamos, señores, aunque no lo dice la norma, ante un delito especial propio. Por tanto, la primera pregunta, cuando vemos un caso tributario es, ¿el sujeto activo está obligado a tributar? Y para eso no nos basta el conocimiento general. El que, aunque... Por eso el delito tributario es tan hermoso, ¿sí? Es fantasioso. ¿Cómo un que puede ser un delito especial propio? ¿Cómo el que puede ser un delito especial propio de infracción de deber? Lo primero que tenemos que hacernos es remitirnos a la norma administrativa, básicamente al Código Tributario, y tenemos que ver quiénes pueden ser los sujetos activos del delito tributario: el deudor tributario, el contribuyente y el responsable. Falta aquí la última modificación de la 30424, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así que, señores, tanto aquí como en España en el artículo 31 del Código Penal Español, y acá en la 30424, el sujeto activo es la persona natural, vale decir, en clave de deudor tributario, contribuyente, responsable, obligado, agente retenedor. Es el administrador de hecho de una persona jurídica y es la persona jurídica. Miren, o el administrador de hecho o el gerente general, de acuerdo al artículo 26. Yo creo que es el único caso en que es un delito especial que puede ser responsable tanto la persona natural como la persona jurídica. Miren a todo lo que puede abarcar. Entonces, para determinar quién es el sujeto activo y establecer, según la estrategia de defensa que tendrían, un abogado defensor, lo primero que hay que preguntarnos es si estamos dentro del artículo 7 al 9 del Código Tributario. A ver, en principio, no voy a desarrollar esto que es más tributario, pero lo bonito del delito tributario es esta mezcla entre el derecho penal, el derecho tributario, el administrativo sancionador. Esto para los frikis del derecho penal económico como yo, pues es cuasi orgásmico. Entonces, aquí el contribuyente, el que paga el impuesto o el responsable de pagarlo. Vamos a un ejemplo. Bueno, el contribuyente es el quien genera renta, imagínense, en el impuesto a la renta. Eso está fácil, ¿no? Pero vamos con el agente retenedor, que son los empleadores. Los empleadores que deben retener los impuestos, pagar el 30% del impuesto de quinta a la renta, y no lo pagan. Primero, que no pagan la AFP, ¿cometen un delito tributario? A la AFP no, pues. No, a la AFP no, porque la AFP no es un impuesto, o sea, lo que se retiene ahí no es un impuesto, va para la previsionalidad social y va para una entidad privada. Pero sí debe ser hacer un agente retenedor y debería depositarlo en la cuenta del Banco de la Nación, en su cuenta de detracciones, ¿sí o no? Entonces, estamos hablando de que el agente empleador no solamente puede cometer infracciones administrativas, sino puede ser sancionado penalmente por no pagar o por no retener y después entregar los impuestos que retienen a sus empleados en clave de renta de quinta, hasta el 30%. Ahora, ¿cómo enrocamos eso con la autoría y participación del artículo 23 y siguiente del Código Penal? Estamos hablando de autoridades directas, autoridades mediatas. Estamos hablando, ojo, de un delito especial propio, donde se torna difuso los términos de complicidad. Aquí la autoría y participación me parece que queda un poquito de lado. O rompería con Díaz García Conyedo, todo respecto a los temas de autoría y participación o Roxin. Pero yo creo que aquí hay simplemente una autoría directa y hay que dejar entender que el empleador no solamente puede ser responsable por temas de seguridad y salud en el trabajo. Mira, ladran los perros, señal que estamos avanzando.
¿no? Entonces, yo al final no sé cuánto tiempo para exponer, tenía como 30 y tantos, pero me estoy yendo por las ramas, la verdad. Entonces, imagínense un empleador como una persona jurídica que tiene consecuencias distintas. En este caso, la persona jurídica, para ser imputado según el artículo 4 y 6, 1, 4 y 6, 1, 2, 4 y 6, perdón, de la 3424, señala que el beneficio tributario debe ser para la propia empresa. Lo que se deja de pagar se reinvierte en la persona jurídica. La gran pregunta es ¿cómo se reinvierte? Hay solamente dos formas de gastar utilidades en una empresa. Seguramente Falen lo sabe. Es el regreso de dividendos entre los accionistas o el volcarlo en la propia empresa. Ahora una pregunta. Para que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos tributarios, tendría que volcarse a la propia empresa y en su mejoramiento, porque es en beneficio de la empresa. Y no ocurriría cuando se lo dan a los socios, porque los socios ya no son personas jurídicas, ¿entienden? Ya son personas naturales. Miren esa sutileza que encontré en un caso. Es que el tema es que estos casos que acaban en terminaciones anticipadas, la pena de 5 a 8, ahora la 5 es suspendida, terminación anticipada a 4 y lamentablemente estas cosas deliciosas del derecho penal económico no llegan a sentencias, hablo de sentencia de Lambayeque. Entonces, esto hablaba de los agentes retenedores del artículo 10 del Código Tributario, están ahí. Primero lo que hay que determinar es quién es el sujeto activo. Lo segundo que hay que determinar es la estructura, la estrategia engañosa que decía Zugaldívar, que es que el que en provecho propio de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Esto nos hace recordar a la estafa. A mí me parece que este es un parafraseo horrible, propio de una concepción completamente manual de lo que es un delito tributario. Si ustedes creen que el delito tributario que se genera en el Perú es deja de pagar el impuesto a la renta, es la forma más básica. Es como hablar de homicidio cuando quieres explicar derecho penal 1. Lo que pasa actualmente son grandes empresas que dejan de pagar a través de una estructura tributaria complejísima. Aparte, ¿cuál es la diferencia entre engaño y artificio? Entre astucia y ardid. Tenemos que tener una definición, una interpretación literal de la norma basada en la RAE, o bastaría una forma fraudulenta. El fraude a la ley es clarísimo y englobaría cualquiera de estas formas, ¿no? Esto artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta pudo ser tranquilamente otra forma fraudulenta. Dejar de pagar en todo o en parte los tributos que establecen la ley. ¿Qué ley es? Ya vimos que es una ley penal en blanco, que básicamente es el impuesto general a las rentas, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, los impuestos que tienen que ver con alcabala y transferencia de propiedades, carros, casas. La pena es de 5 a 8, con lo que básicamente antes cuando la suspendida era 4, esto se llegaba a una terminación anticipada y se podían bajar los temas. Y ahora lo que se hace es simplemente una terminación anticipada, incluso a veces una conclusión anticipada de juicio oral, y estos quedan así. No solamente en el Perú, en España ocurre exactamente lo mismo. Este es el artículo 5 del Código Penal español. El que comete delito fiscal, ahí le dicen delito fiscal, que es el delito tributario o el fraude tributario, la nomenclatura me parece estéril debatir sobre eso. Quien defrauda a la hacienda públicamente mediante el uso de facturas falsas, la ocultación de ingresos o cualquier otra acción. Se han dado cuenta que hay una casuística ahí, ¿no? ¿Qué es lo que importa para el derecho penal español? Importa el dejar de pagar tributos o no tributos. En todo o en parte, perdón. El dejar de pagar tributos o en todo o en parte. Y la principal diferencia es lo que está bajito en negrito y casi nadie ve. La condición objetiva de punibilidad. Ellos no diferencian
salvo la estructura engañosa, salvo que tenga que ser fraudulentamente, obviamente ni en Perú ni en España hay defraudación tributaria culposa, ¿no? Si te equivocas numéricamente en calcular, aunque eso ya es imposible porque todo lo hace la computadora, ¿no? O podría a través de alguna forma de error a través de tu contador. Pero allí no se hacen problemas mentales con la tesis cualitativa. Ellos utilizan una tesis cuantitativa. Todo lo que exceda los 120.000 euros es delito tributario. Lo que está por abajo es infracción tributaria. ¿Esto no les recuerda al delito de contrabando respecto a las 4 ITs? Efectivamente. Lo que yo planteo como tesis es extraer esto a través de una fórmula matemática y estadística de las resoluciones del Tribunal Fiscal. Y lo que yo propongo, les adelanto, y no me roben la idea, por favor, todavía no presento la tesis. No sé si esto está grabado completamente, ¿no? ¡Qué miedo! Yo lo dije primero, por si acaso, ¿no? Cortamos, edita. Lo que yo propongo es de que si el impuesto a la renta es el 30%, y para llegar al impuesto, para poder tú tributar el 30%, llegas aproximadamente a unos 40 y tantos, 50 y tantos UITs, que aproximadamente, en cuando dice la tesis, era 198.000 soles, pero ahora está como 205.000 soles, pero lo voy a cerrar en 200.000. Yo creo que el grado de cuantificación, y eso que me quedo corto, porque muchos tributarios también han dicho que es muy bajo, el grado de cuantificación para que sea delito debería ser 200.000 soles. Vale decir, el máximo tributario del impuesto a la renta del 30%. Esa es mi opinión, basado en lo máximo que se puede pagar. De ahí quitaríamos bagatelia, basados en principios de mínima intervención, subsidiariedad, fragmentariedad y última ratio del derecho penal. Podríamos aplicar tranquilamente un criterio de diferenciador. Esto permitiría, entre otras cosas, llenar el derecho penal y la vía judicial de causas completamente fatuas, simples y sencillas, y ubicarnos en la persecución real de los delitos fuertes e importantes, ¿no? La otra vez, yo tengo un caso de una defraudación tributaria por 20.000 soles. Las investigaciones duran 3-4 años en que esto va a la SUNAT, le recargan el informe técnico y regresa. Es imposible, o sea, no sale a cuenta para el Estado las sumas y restas. No sale a cuenta, y es que no debería salir a cuenta. La política criminal fiscal es distinto a la política criminal de cualquier otro delito. Recordemos que aquí el delito tributario es el único delito que tú pagas y sales de la cárcel. Con lo cual ya para mí tiene serias repercusiones en el principio de igualdad. Yo no digo que esté mal que sea en tributario, yo digo por qué no en otros delitos. Bueno, aunque eso, la verdad, la gente cree que estoy loco, pero bueno, un poco loco estoy también. Queda claro que el sujeto activo en los delitos tributarios no puede ser realizado por quien no tenga la obligación tributaria, con lo cual cerramos un círculo de autores importantes como los cómplices y otras personas. Aquí Marcelo ha hecho una gráfica, Bernardo aquí presente ha hecho una gráfica de lo más bonito respecto a todas las fórmulas típicas que podrían ser engaño, astucia, ardido, otra forma fraudulenta, el que deja pagar en todo o en parte, en provecho propio o en provecho de terceros, y el tema de los años y la edad. Quiero poner, ya que estamos hablando de delitos tributarios, uno de los ejemplos que para mí me parece el más clásico, ¿no? Cuando algunos decimos que los delitos tributarios no están presentes en nuestra vida diaria, la verdad que sí lo están. Las operaciones que pasen 5, 10, 15 soles en intercambio de compra-venta son operaciones que tienen que ser grabadas con el impuesto. ¿Cuál impuesto? El IGB, el impuesto general a las ventas. 5, 10, 15, 20 soles. Que acá no pasa en el Perú, no pasa, porque la gente acá no paga impuestos, la presión tributaria es bajísima. Aparte, aquí se paga impuestos para educación de calidad que no la dan, salud de calidad que no la dan, seguridad que no la dan. O sea, ¿por qué pagamos impuestos, no? Pero ese es otro tema. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo clásico de delitos tributarios que a mí me parece que siempre y que vean lo difícil de conseguirlo, ¿no? Dos personas pactan la compra-venta de una casa.
La compra-venta de una casa está grabada por el impuesto al alcabala, que es un valor del valor de compra y venta del bien. Aparte vas a la notaría y no es como antes, ya el MINJUS a partir de 2016 exige que la transacción sea bancarizada y que esto sea en las cuentas de las notarías. Ahora, ¿qué pasa, señores? Uno tiene que pagar cierto porcentaje del valor de compra-venta, se reduce a través de no sé cuántos miles de soles y pagas el impuesto. Usualmente el que compra el bien inmueble paga el impuesto y se paga usualmente con las arras. Es un tracto común, que puede tener variaciones, pero más o menos eso es lo que ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que ocurre en la más realidad aún? En no pocos casos. Compadre, tú tomas 50.000 soles por abajo y pongamos un valor de compra y venta bajísimo. ¿Qué es lo que pasa? Un valor de compra y venta, para no generar sospechas, que sea el valor de el inmueble según el qué, según el valor de inmueble que estableció la municipalidad, ¿no? Según el valor de tasación de la municipalidad, que no es valor de mercado, sino es valor de propio bien, que es bajísimo. Por ejemplo, en Miraflores es como 100 y tantos mil soles, imagínense para lo bajo que es. Entonces, mientras que tú superes este valor comercial que está puesto en la hoja informativa tributaria de que te da la municipalidad, pues no genera riesgos tributarios. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Estás dejando de pagar un impuesto porque estás recortando la base imponible del impuesto. Y aquí un tema adicional: recortar la base imponible del impuesto, ¿es delito? No. ¿Es defraudación tributaria? A veces tampoco. El dejar o recortar la base tributaria alevosamente, guardándote dinero, es delito. Ahora, lo más difícil todavía: ¿te pueden procesar luego por lavado de activos por este tema? Muchos dicen que sí. Aquí la respuesta es para mí sí y no, y lo comparto con el doctor Fidel Mendoza, por ejemplo. Cuando es un autolavado y este dinero es tuyo y simplemente no lo declaras, no hay pues lavado de activos. ¿Por qué? Porque el lavado de activos debe ser un dinero de una procedencia ilegal, no un dinero de procedencia más que ilegal, en este caso sería informal. No lo estás declarando. Esta parte no la estás declarando, te la estás guardando. Claro, pero cuando hay lavados en clave de transferencia, o sea, del 1106 para adelante del artículo 2, ¿no? Transferencia, traslado, entre otros, sí, claro que el delito puede ser, delito de lavado puede provenir de un delito tributario. Pero ahí hay otra cuestión, que hubo una casación de la Corte Suprema, pero no ha habido más desarrollo. ¿Qué es lo que pasa si seguimos el artículo 189 del Código Tributario y logramos la regularización tributaria del delito tributario? Eso quiere decir, efectivamente, eso quiere decir que ya no estamos ante un lavado de activos porque no hay un delito precedente. Bueno, eso la Corte Suprema ha dicho que no, porque la regulación tributaria es una excusa absolutoria que se analiza en la punibilidad. Yo también creería que es una condición objetiva de punibilidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si fuera un elemento normativo del tipo? ¿Qué pasaría si fuera un elemento normativo del tipo? Se analiza desde la tipicidad y por tanto no hay origen ilícito. No hay ilícito. Entonces eso también me puso a pensar, ¿qué me conviene más para mis clientes? No, mentira. Y ahí tenemos que tener en consideración la mezcla, la teoría de la mezcla, por el tema de la regularización tributaria, porque hay algunos autores que dicen como el delito de defraudación tributaria es un delito de omisión. El delito fuente en el delito de lavado de activos no puede ser un delito de omisión, tiene que ser un delito de acción, comisivo. Pero ya vimos que el delito tributario puede ser omisivo o puede ser comisivo también. Cuando por ejemplo, yo compro facturas falsas, ¿qué hago? Estoy en una empresa, aumento el crédito fiscal, ¿no?
¿Qué me permite tener más crédito fiscal? ¿Qué hago? Que yo pueda oponer mis egresos con mis ingresos y tener una menor base imponible tributaria. Y por tanto, si tengo una menor base imponible tributaria, la consecuencia lógica es que pago menos impuestos, porque la base tributaria es menor. Es como la gente que saca la suspensión de cuarta categoría y hace todo lo posible por no pasar el cuánto, 40 y tantos mil soles, ¿no? Lo cual para profesionales de ciertos niveles es imposible. Pero hay gente que hace suspensión de cuarta y tú lo ves con Mercedes-Benz. ¿Qué está pasando, no? Entonces, a ver, la regulación tributaria exime el delito de lavado de activos. Nuevamente, depende. Y como dirían los miembros del jarabe de palo, ¿de qué depende? Depende de dónde consideres que está la regulación tributaria. Como excusa absolutoria y por tanto el lado de la punibilidad, o como yo lo considero, lo estoy llevando con 120.000 soles como un elemento del tipo. Yo creo que igual los 120.000 soles es un tema de punibilidad y por tanto se debería mantener igual el tema del lavado. Hay delito precedente, es que cuando dicen delito o hecho precedente, ¿qué es el delito? Es la conducta típica, antijurídica, culpable y para algunos punible. ¿Entienden lo difícil que es calzar delito previo? Entonces, si no es punible, no es delito. Pero si es delito y por un tema de política criminal o política tributaria criminal dejamos que se punibilice, entonces si es delito, a mí ese tema no me deja de cuadrar, o sea, no me hace cuadrar muy bien. Doctor, el tema de los delitos de defraudación tributaria, pero yendo un poco más allá, los delitos de defraudación aduanera, los delitos aduaneros, que por cierto, de alguna otra manera se ha intentado aplicar el tema de la excusa absolutoria también en los delitos aduaneros, pero lamentablemente los jueces creo que en el caso de los delitos aduaneros sí tienen todavía una pared muy fuerte para sostener de que no hay ninguna ley específicamente que diga de que debe proceder la excusa absolutoria en los delitos aduaneros, como si podríamos hacer una interpretación del 189 para los delitos de defraudación tributaria. Más hay un reglamento, el reglamento de aduanas, que establece de que por más que uno haya regularizado, pagado prácticamente a Nacional, que es la misma entidad, los tributos, ¿no? Por un tema de subvaluación de renta, por ejemplo, igual se te va, igual ya has cometido el delito aduanero en su modalidad de subvaluación de rentas. Ahí, como el tema aduanero, hay varios temas. Efectivamente, hay el tema de defraudación de renta de aduanas y el tema de contrabando. ¿Por qué a veces se junta el delito tributario con el delito aduanero? ¿No se han puesto a pensar? Si no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la 28008 con el decreto legislativo 813? Que las rentas de aduanas, que unas rentas provienen de aduanas y otras rentas provienen de rentas. O sea, que unos impuestos provienen de aduanas y otros impuestos provienen de rentas. No, señores. El tema por el cual se junta es porque hay un órgano, que es la SUNAT, que ve tanto aduanas como impuestos. Pero ¿qué pasaría si sean dos órganos distintos, como en muchísimos países? ¿Tendrían esas similitudes? Siempre salen delitos tributarios y aduaneros, ¿no es cierto? La verdad es que no hay relación entre ellos. Claro, no hay una excusa absolutoria porque no hay. Para haber una excusa absolutoria necesitas una ley que diga esto que es delito o no es delito. Es como el robo entre cónyuges cuando no hay violencia familiar. Hay un artículo del Código Penal que dice esto no es delito. Y para que una conducta que no es delito, no sea delito, tiene que haber una ley que diga eso. En este caso el artículo 189 del Código Tributario. Claro que sí. Gracias por el tema. Mira, aquí hay un tema también que me parece interesante. ¿El asesor fiscal puede ser responsable de delitos tributarios? Hay una casación importante respecto a los asesores fiscales, abogados tributaristas, abogados penales tributarios. La idea base, y que incluso es jurisprudencia vinculante en nuestro país, es que si formas parte del engranaje legal de esta organización,
y formas parte o eres, por ejemplo, asesor tributario dentro de la empresa y no in-house, y que eres parte de esta organización y trabajas activamente en la elusión tributaria o evasión tributaria, cometes el delito tributario. Pero esta distinción es fatua, pues, inocua, tonta, tontísima. ¿Por qué es tontísima? No sé si puedes prender también un poco el aire, por favor. No sé por qué es tontísima este tema, porque criminalizas a todos los asesores fiscales que buscan siempre la mejor salida para pagar menos impuestos. Para mí la solución debería ser tajante, los abogados nunca deberían responder. Todos los que prestan asesoría tributaria no pueden responder, así como los abogados penalistas que sacan a la gente de prisión. ¿Cómo un abogado puede ser parte de una razón de poder? ¿Por qué? Si simplemente es abogado, es un tema de conductas neutrales. Yo no sé cuánto más tengo tiempo. Unos 5 minutos y empezamos una ronda de preguntas porque tampoco quiero monopolizar. Ya veo caras cansado. Aparte me gusta esto que sea un diálogo dinámico. Bueno, sobre la cooperación tributaria, acá hay un artículo que voy a presentar para el libro Homenaje del señor San Martín Castro, que es la prohibición de la autoincriminación, ¿no? Que eso podríamos hablar tal vez en la ronda de preguntas. El artículo 7.3 que está abajo, perdón, el 8.2 de la Ley Penal Tributaria establece la obligación de la empresa, de la SUNAT, de entregar información a los fiscales cuando estos se lo piden. ¿Eso rompe la prohibición de autoincriminación? Por supuesto que sí, para mí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el Código Tributario se establecen deberes de información y apertura de cuentas y libros contables y de revisiones. Si tú no lo haces, tienes una sanción administrativa en clave de multa. Ya, pues entonces estás obligado a hacerlo. Es casi una autoincriminación en vía administrativa. Bueno, ya, se acepta. Pero estos resueltos de la administración no pueden ser utilizados como prueba trasladada o elementos de comisión en las investigaciones penales, porque ahí debería haber una barrera que no ocurre en la realidad. Nadie habla de estos temas. ¿Por qué la Fiscalía le pide a la SUNAT la información que el administrado, cuando estuvo en la SUNAT, estaba obligado a enviar? No, pues, debería generarse nueva prueba de cargo sin vulnerar la prohibición de autoincriminación. Vale decir, si la Fiscalía te dice, dame tus libros contables, yo le puedo decir, no, manan. Y así evitar la prohibición de la autoincriminación. El aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda tributaria importa a la justicia penal. Bueno, estamos hablando del Acuerdo 2/2009, lo que mencionábamos antes. Si tú quieres salir de la cárcel y tener este comodín del Monopoly, tienes que pagar la deuda tributaria, esto lo pongo un poquito más adelante, la resolución tributaria, tienes que pagar la deuda tributaria totalmente antes de la carta de inspección o antes del inicio de diligencias preliminares. Eso es otro tema que critico en mi tesis. La resolución tributaria se debería dar hasta antes de la formación de investigación preparatoria. Debemos dejar de lado las teorías voluntaristas de la aceptación, que son teorías buenistas, de que una persona se le entró el Espíritu Santo y en algún momento decidió pagar la deuda tributaria. No, señores, la gente paga la deuda tributaria cuando te llega la carta informativa de la SUNAT pidiendo explicación. Es por eso que el Acuerdo Plenario 2/2009 es cambiado por la casación 595/2020 en Lambayeque, que no entiendo cómo no está más explicada, porque acá y dicen cambian el criterio y dicen la determinación de irregularidades, deudas o malos comportamientos tributarios se produciría cuando se emitiera la resolución de multa o la resolución de informe de indicios. Miren lo que dice, los informes de indicios recién ahí ya no puede regularizar. Claro, pues, cuando te llega la carta informativa, ni siquiera te han abierto un procedimiento administrativo y no sabes absolutamente nada. ¿Qué es lo lógico? Que la SUNAT te diga, mira, debes 90.000 soles. Ah, caramba, sí, toma 90.000 soles. Nos evitamos delitos. Pero aquí no es. Te llega la carta informativa y ya no puedes regularizar. Tanto aquí como en España. Esta casación me parece contra ley en total, pero es muy buena. Esperemos esto. ¿Y qué es lo que yo señalo como tesis también? Esperemos a la
formalización de la investigación preparatoria para poder regularizar. Ya sé que esto contraviene otros ordenamientos como el español. Es más, yo soy más aventurero todavía. Debe haber una graduación de pena en clave de atenuación privilegiada por abajo del mínimo legal cuando la aceptas luego de la formalización y antes de la acusación, o sea, en fase de investigación preparatoria. ¿Por qué no? Si el objetivo de la reducción es que la gente pague, ¿por qué no hacemos que pague mucho más fácil? Bueno, esto es todo. Después quería hablar del valor del informe técnico como condición de procedibilidad, ¿no? Como requisito de procedibilidad, pero me parece que ya no va a haber mucho tiempo para ello. Más bien agradezco la espera, la conversación, el tiempo que ustedes han dedicado a escuchar estos temas tributarios que la verdad a veces no son muy tocados, pero para mí me parecen bastante interesantes.